Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de Unity 3D para principiantes. Soy Agustín, acá tienen mi Twitter, ASBG, mi Facebook y el sitio donde pueden encontrar el curso es tutoriales.as.bg. Les recuerdo que el curso es totalmente gratuito y lo puede ver cualquiera sin ningún problema. Hoy vamos a ver una introducción a la programación, vamos a entender qué es la programación, cómo utilizar la programación y vamos a ver el proceso de la programación, que sería las fases y pasos a seguir a la hora de programar. Bueno, vamos a definir a la programación, es decir, explicar qué significa o qué es la programación. Comenzaré en un ámbito vulgar o cotidiano, que es el que vivimos día a día, y no tiene nada que ver con la parte técnica o con la programación informática, pero creo yo que nos va a servir para entender esta palabra y para ver cómo aplicarla en un futuro. Podemos decir que programar es idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. Para entender un poco mejor esto vamos a ver un ejemplo donde traté de buscar una experiencia o vivencia que todos se sientan identificados. Creo que la gran mayoría de los que ve este video alguna vez realizó un almuerzo. Y si no se dieron cuenta, en nuestra cabeza inconscientemente estamos programando ese almuerzo antes de hacerlo. Es decir, estamos ideando y ordenando las acciones necesarias para poder concluir con éxito este almuerzo. Acá tengo un ejemplo de los infinitos que podemos encontrar o imaginarnos y voy a tratar de explicarlo. Lo primero que haría es preguntarme si tengo dinero para gastar y en base a eso crearía y ordenaría una serie de acciones. Si tengo dinero de sobra, voy a elegir el menú sin problemas, ya que no me va a interesar si tengo que comprar o no ingredientes porque puedo hacerlo. Luego de elegir el menú, voy a ver qué ingredientes tengo para ver los faltantes. Voy a comprar los ingredientes faltantes, voy a cocinar y voy a almorzar. Ahora bien, si tengo el dinero justo, primero voy a ver los ingredientes y en base a eso voy a elegir un menú donde no tenga que comprar tantos ingredientes. Luego voy a comprar ingredientes faltantes si es que lo hay, voy a cocinar y voy a almorzar. Ahora, si no tengo nada de dinero, voy a ver los ingredientes, voy a elegir el menú, no me va a quedar otra que cocinar algo en base a estos ingredientes. Luego voy a cocinar y finalmente voy a almorzar. Algunos de ustedes seguramente se estarán preguntando ¿qué sentido tiene ver esto? ¿O por qué estoy explicando esto? Bueno, lo que estoy tratando de lograr es que vean las cosas desde un punto de vista diferente, que apliquen un poco más la lógica y siendo objetivos entiendan que cualquier acto, cualquier experiencia o cualquier vivencia se puede explicar a través de una serie de acciones ordenadas, que en realidad de esto se trata la programación. Se trata de crear acciones para poder realizar una tarea específica. Pero no me voy a adelantar y vamos a continuar con el video, así que esto nos lleva a explicar qué es la programación en un ámbito más técnico. Así que ya podemos definirla o podemos decir que es el proceso de idear y ordenar una serie de instrucciones o acciones que puedan ser interpretadas para poder realizar una o varias tareas específicas. Para entender esto vamos a ver otro ejemplo donde tenemos este sistema y nos piden que logremos que el círculo azul, que es este, llegue al cuadrado naranja, que es este que está acá, escribiendo cada movimiento en el panel de instrucciones. También nos indican que solo puede moverse en línea recta, es decir, no puedo moverme en diagonal, y las indicaciones que obedece son arriba, abajo, izquierda y derecha. Luego nos indican que el círculo azul no puede moverse a través de los casilleros negros, o sea que de este cuadradito no voy a poder pasar a este ya que tengo un cuadrado negro en el medio. Vamos a resolver este sistema y vamos a comenzar a escribir las instrucciones en el panel. Vamos a decir que vaya hacia la derecha, ahora que vaya hacia arriba, que vuelva a ir hacia la derecha, que vaya hacia abajo y nuevamente a la derecha, hasta llegar al cuadrado naranja. Hagamos una pequeña pausa y volvamos a leer la definición de programación en este ámbito más técnico que dice que es el proceso de idear y ordenar una serie de instrucciones o acciones que puedan ser interpretadas para poder realizar una o varias tareas específicas.
Comparado con lo que acabamos de hacer hace un ratito, podemos decir que ideamos y ordenamos una serie de instrucciones o acciones, que son estas que están acá, que pudieron ser interpretadas con éxito por este sistema que nos habían dado y pudimos realizar una o varias tareas específicas, que en este caso era lograr que el círculo azul llegue del punto verde al cuadrado naranja. Evidentemente podemos confirmar que acabamos de programar el camino que nos pedían. Con esto podemos introducirnos de lleno a lo que es la programación informática, que como podrán ver es el proceso de diseñar, codificar, compilar, depurar y mantener un conjunto de instrucciones que, una vez ejecutadas en ciertos dispositivos informáticos, realizarán una o varias tareas deseadas. También podemos decir que, como todo proceso, la programación informática tiene una serie de pasos o fases a seguir para poder obtener el resultado más óptimo. Acá ya tenemos cuáles son esos pasos o esas fases del proceso de la programación. El primero es la definición del problema, que consiste en tener una vista general y clara del problema en el cual podamos analizar los elementos que interfieren y sus posibles resultados. Esos elementos que interfieren en el problema, de ahora en más los vamos a llamar variables. ¿Por qué variables? Porque pueden variar el posible o los posibles resultados. Luego sigue el análisis del problema, donde debemos comprender el problema en su totalidad, definir todos los elementos que utilizaremos, que como habíamos dicho antes, estos elementos los llamamos variables, y cómo procesaremos esas variables para llegar a la solución. A ese procesamiento de variables, de ahora en más, los vamos a llamar funciones. Continuamos con el diseño de la solución, que consiste en diseñar la lógica del programa, es decir, los procesos, o mejor dicho, funciones, que debe realizar para poder llegar a la mejor solución. Esto es lo que se conoce como el diseño o elaboración de algoritmos, que podemos decir que los algoritmos son secuencias lógicas y cronológicas de funciones para resolver un problema. Estos algoritmos tienen ciertas propiedades que son: deben tener un punto de inicio y final, no pueden ser infinitos, deben ser precisos, o sea, indicar el orden en cada paso, como dijimos acá, deben ser cronológicos, deben tener un orden, y deben estar bien definidos. Esto quiere decir que, sin importar las veces que se ejecute este algoritmo o esta secuencia de funciones, como dijimos acá, deben arrojar el mismo resultado. La siguiente fase, denominada codificación, consiste en traducir el algoritmo ya estructurado, verificado y comprobado a mano al lenguaje de programación que vaya a utilizarse. A este acto se lo conoce como la digitalización, que es el acto de teclear, o sea, escribir a través del teclado el algoritmo que creamos en esta fase de diseño en el editor que vayamos a utilizar. Una vez que ya hayamos digitalizado el algoritmo diseñado en este punto o en esta fase del proceso, procedemos a la compilación y ejecución, que consiste en compilar y ejecutar el programa asegurándonos que no haya errores de codificación, o sea, errores en esta fase, que se pueden presentar en la sintaxis o en la semántica propia del lenguaje que estemos utilizando. Podemos haber escrito mal una variable, una función o lo que fuere. En caso de tener errores, se vuelve al paso anterior de codificación hasta detectarlos y corregirlos. Una vez que ya esté todo perfecto, todo funcionando, procedemos al paso de verificación y pruebas, donde debemos revisar que el programa esté dando los resultados que el usuario, o mejor dicho, que el cliente quiere. Para ello debemos observar cuidadosamente que no haya ningún error, los cuales pueden presentarse de tipo lógico, es decir, una función no está dando el resultado que tiene que dar, por ejemplo; de semántica, que son errores en la codificación, que lamentablemente nuestro editor no los detectó; o errores de ejecución, que son errores inesperados que pueden presentarse. Luego procedemos a la depuración, que consiste justamente en corregir estos errores encontrados en esta etapa,
y en caso de encontrar algún error, se tiene que regresar hasta la etapa que sea necesaria para que la solución sea la que el cliente nos pidió. Podemos regresar a la definición del problema si es que no entendimos perfectamente cuál era el problema que teníamos que solucionar. Podemos volver al diseño de la solución, o sea, al diseño del algoritmo. Podemos volver a la codificación si escribimos mal el código. O bien, en caso de no tener ningún error, procedemos al siguiente paso, que es la documentación, que consiste en documentar todos los comentarios, referencias e información que creamos importantes desde que se dio el problema hasta que se encontró la solución. Existen dos tipos de documentación: la interna, que es la que va dentro del código explicando cada paso, qué hicimos, qué no y todo lo que creamos importante, y la documentación externa, que sería la que la va a ver el usuario que utilice ese programa. Seguramente la mayoría no haya entendido en su totalidad estas fases del proceso de programación, así que vamos a ver un ejemplo en el cual nos piden armar un programa que calcule la suma de dos números. Lo primero que hacemos es definir el problema, que una visión general sería armar un programa que obtenga el resultado de la suma de dos números ingresados por el usuario. Los elementos que interfieren en este programa son los dos números ingresados por el usuario, evidentemente, y un posible resultado sería, o el único resultado que va a dar este programa, sería otro número haciendo referencia a la suma de estos dos números ingresados por el usuario. Continuamos con el análisis del problema, en el cual definimos las variables, o sea, los elementos que van a interferir, y tenemos una variable que la llamaremos A, que va a ser igual al número ingresado por el usuario, otra variable que llamaremos B, que es igual a otro número ingresado por el usuario, y luego el procesamiento o la función, que sería la suma de esos dos números ingresados por el usuario. Vamos a la creación del algoritmo, o sea, al diseño de la solución. Esto se puede hacer en papel o en algún programa de computadoras, en una pizarra, da igual, pero todavía no estamos escribiendo nada en ningún editor de código. Bueno, diseñamos el algoritmo para este programa, que básicamente es iniciar el programa. Todo algoritmo debe tener un inicio. Pedimos el valor de A, pedimos el valor de B, calculamos el valor de C, o sea el resultado, mostramos ese resultado y finalizamos el programa. Como ven, todo algoritmo tiene un inicio y tiene un final, que bien puede ser el final del programa o puede ser un final propio del algoritmo. Luego procedemos a la codificación, donde escribimos, donde digitalizamos este algoritmo en el editor. Seguramente todavía no entiendan qué es esto, pero bueno, lo dejo a modo de ejemplo. Esto estaría digitalizado en un editor de C#. Procedemos a la compilación y ejecución. Compilamos el proyecto que codificamos y al ver que no tenemos errores, vamos a la fase de verificación y prueba. Bueno, tenemos acá el programa que se vería similar a esto y nos pide que introduzcamos el valor de A. Escribimos por ejemplo 2, nos pide que introduzcamos el valor de B, escribimos 3, calcula el resultado y nos muestra en pantalla que el resultado de la suma de estos dos números es 5. Procedemos a la fase de depuración. Podemos hacernos las preguntas que sean necesarias para comprobar que todo esté funcionando a la perfección. Yo en este caso me hice estas dos. Una es: ¿estamos calculando la suma de dos números como nos pidió el cliente? Evidentemente sí, al sumar estos dos números nos da 5. Y otra es si al sumar los números introducidos siempre da un resultado correcto. Para ello vamos a realizar otras pruebas más y veremos que efectivamente siempre va a dar un resultado correcto. Así que procedemos con la documentación, la cual primero armamos la documentación interna, que estará detallando en cada línea de código, que son estas que están acá, qué estamos haciendo, y luego creamos la documentación externa, que es la que va a ver la persona que use este programa, el cual explica cómo se utiliza el mismo.
Bueno, acá concluimos con el proceso de la programación informática con todas sus fases. Me gustaría que practiquen. Yo en mi sitio, a la par de este video, voy a dejar una serie de eventos, el cual pueden practicar hasta esta fase que es el diseño de la solución, y a partir del próximo video vamos a comenzar con la codificación, o sea, vamos a comenzar a aprender un lenguaje de programación. También quería comentarles que este proceso aún no se lleva a cabo por muchos programadores expertos y el mayor problema se ve cuando hay un error, cuando surge un error. La detección de ese error a veces suele ser tediosa y si tenemos todo detallado fase por fase vamos a encontrarla con mayor facilidad. Bueno, espero que les haya gustado y les haya servido. Recuerden mi sitio tutoriales.as.bg. Ahí encuentran el curso completo de Unity 3D para principiantes. Cualquier duda que tengan pueden entrar y en cada video tendrán abajo para registrarse y para poder realizar consultas sin ningún problema. Hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.